hoy se titula Conozca los peligros y los beneficios del conocimiento. Hoy en día, hermanos, he visto y por eso siento en mi corazón, hermano, que es un plan de Dios tocar este tema. Hay mucho pueblo de Dios, mucho pueblo de Dios que han confundido la necesidad de conocer de Dios con la ambición a tener conocimiento. Son dos cosas muy diferentes. La una proviene, hermano, del deseo que el Espíritu Santo pone en nosotros para poder conocer acerca de los misterios de Jesús, de su palabra, de su obra, de sus propósitos. Y eso es saludable, eso es de beneficio para la iglesia. ¿Usted se imagina que todos nosotros predicáramos? ¿Se imagina que todos pudiéramos enseñar? Sería bonito, ¿verdad? Pues cada uno predicaría una semana. Hombre, yo daría muchas vacaciones, chacho. Iría para Hawái una vuelta. Aunque sea el sueño, ¿verdad? Pero me voy, hermano. Pero hay otros hermanos que ambicionan el conocimiento de la palabra. Y eso es un deseo carnal. Es un deseo carnal que lleva al cristiano, hermano, a quererse comparar en relación a otras personas, al querer mostrar que sabe más que otra persona, y también lleva a muchos cristianos a tomar cierta ventaja por el conocimiento que tienen. El conocimiento tanto secular como espiritual es un regalo que Dios daba al ser humano. Cuando Dios creó al hombre, hermanos, el hombre era perfecto en su conocimiento. Lo que trajo deterioro, lo que trajo imperfección de manera desarrollada grandemente, hermanos, es el pecado del hombre. El hombre, entre más se aleja de Dios, se vuelve más ignorante a las cosas del Señor. Entonces, el pecado ha llevado al ser humano, hermanos, a perder tantas cualidades como el conocimiento, como la santidad, como la perfección, como la honestidad, como muchas cosas más. Y todo por consecuencia del pecado. Hoy en día que venimos a Jesucristo, hermanos, Él nos da a nosotros la bendición de poder conocer a Él y poder tener, hermanos, la revelación que viene de Dios. Me gusta mucho lo que Pablo habla en 1 Corintios, cuando Pablo dice, porque cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a la mente y corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y dice, y nos reveló a nosotros por el Santo Espíritu. Todos los misterios que están ocultos, hermanos, a la mente, al corazón del hombre, Dios se los revela a su pueblo. Pero debemos entender algo, hermanos. La revelación que Dios te da a ti, de su voluntad, de sus propósitos, de su plan, de lo que Él quiere revelarte, acerca de Él mismo también, hermanos, no es para que nosotros nos engrandezcamos. No es para que nosotros tomemos ventaja en relación a cierto pueblo que carece de conocimiento. No es para creernos que yo sé más que otra persona. No es para pensar que el conocimiento de la voluntad de Dios me hace único en el pueblo de Dios y que yo tengo que ser el centro de toda reunión. Porque eso es lo que pasa hoy en día, hermano. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corintios, si usted lee en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 7, dice que la iglesia de Corintios, a ninguna otra iglesia le dice esto. Pero Pablo dice a Corintios, sé que estás completo en todo, que no les falta ningún don. Corinto era una iglesia bendecida espiritualmente, hermano. Pero ¿dónde estaba el problema? Que la iglesia de Corinto tenía tantas bendiciones espirituales de Dios, pero actuaban como niños carnales. Actuaban humanamente. Lo que le quiero decir es esto: el conocimiento de Dios en el corazón de una persona que es carnal es como una bomba de tiempo que lo va a destruir a sí mismo y va a destruir a todo lo que está alrededor. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 15 en adelante, Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo lo correcto te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. Porque el Señor sabía perfectamente que había mucho pueblo que iba a creer más a la voz de los hombres
que a la voz de Dios. Hay muchos pueblos que son incondicionales a la voz de los hombres, aunque esa voz no hable la verdad, no sea lo correcto, no sea lo que proviene de Dios, pero el hombre ha jurado a fidelidad hacia los líderes y hacia Cristo no lo ha hecho. Entonces, cuando Dios da conocimiento, revelación a una persona y esa persona se vuelve carnal, es cosa de tiempo para autodestruirse a sí mismo. Porque Dios nunca va a usar a una persona para que se enorgullezca a sí mismo. Él siempre va a usar a su pueblo para la gloria y para la honra de su santo nombre. En sí, el conocimiento no es malo. Malo es la aplicación que le da el hombre al conocimiento. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 8, un problema que estaba pasando por ahí y es lo que estamos hablando hoy. Miren lo que dice en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Sabemos que todos tenemos conocimiento. Él está hablando de un pueblo que tiene conocimiento de lo que eso es y lo que eso implica. Pero ¿dónde estaba el problema? Que tenían mucho conocimiento, pero había un gran problema. El problema era que le daban una interpretación y una aplicación según su conveniencia. Y es lo que pasa hoy en día. Recuerdo a un predicador predicando una vez diciendo: ¿usted sabe cuál fue el pecado que cometió Adán en el huerto del Edén? Y todo el mundo, pues hombre, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. No, el pecado que cometió Adán en el huerto del Edén es que no le pagó los diezmos a Dios. Y la gente gritó y dijo amén. Entonces, hoy en día, hermanos, usted es testigo de esto. El conocimiento de Dios, hermano, no está fuera del alcance de la humanidad. Usted prende lo que es la computadora, prende el YouTube, lo que sea, y busca cualquier información que tenga que ver con las cosas y ahí sale todo. La persona que quiere vivir, hermano, en incredulidad, la persona que quiere vivir en ignorancia es porque le gusta ese sistema de vida. Pero ¿dónde está el problema? El problema es cuando lo tenemos que aplicarnos a nosotros mismos y explicar a las demás personas. Hay mucha gente que usa la palabra de Dios para sus propios intereses, para sus beneficios. Y lo que era de bendición para su vida, dice Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El conocimiento de la verdad es para libertad de nosotros. Es para conservarnos en el camino de Dios, en la voluntad de Dios, no para regresarnos a la esclavitud. ¿Por qué hay personas que conocen la verdad? Porque yo conozco personas que conocen la Biblia y conocen mucho de la palabra de Dios. Conocen más que nosotros. Pero ¿dónde está el problema? El problema es qué interpretación le están dando a ese conocimiento que Dios les ha dado. ¿Cuál es el beneficio que ellos están sacando espiritualmente hablando de ese conocimiento que han recibido de Dios? Porque normalmente pasa esto dentro del pueblo de Dios y dentro de la humanidad. Siempre le queremos aplicar la palabra de Dios a otra persona, pero no queremos aplicarla a nosotros. Hay personas, hermanos, que no quieren decir la verdad a los públicos. Porque, entre comillas, no les conviene. Porque hoy en día, hermanos, debemos estar conscientes de esto. Hay muchas gentes en las iglesias, pero hay pocos cristianos en las iglesias. O usted predica la verdad en la iglesia, usted dice la verdad en la iglesia y téngalo por seguro que más de uno le va a hacer mala cara. Más de uno va a dejar de venir a la iglesia porque dice: no, pues llega uno ahí y pura pedrada. La verdad no es pedrada, la verdad es verdad. La verdad es verdad. En el capítulo 6, versículo 60 en adelante del libro de San Juan, usted ve a Jesús hablando la palabra de Dios y muchos discípulos que anduvieron con Jesús por mucho tiempo empezaron a irse uno por uno. ¿Y cuál era el reclamo? Dura es tu palabra, ¿quién la hallará? ¿Quién la vivirá? ¿Quién la cumplirá? Jesús fue bien claro. Jesús le dijo: lo que para el hombre es imposible, para Dios no es imposible. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está: ¿quién gobierna nuestras vidas?
Si Cristo gobierna nuestras vidas, la palabra de Dios no es difícil para que yo la viva. Porque no la vivo yo, sino que la vive Cristo a través de mí. Pablo decía, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo. ¿Por qué? Él me fortalece. Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, cuando una persona, un cristiano, está bajo el gobierno, bajo la autoridad, bajo la alianza, bajo el poder de Dios, nada es imposible. Yo sé perfectamente, porque yo también soy un ser humano, que hay partes de las palabras de Dios, hermanos, que nos cuesta a nosotros vivirla. Nos cuesta. Pero no es imposible vivirla. ¿Por qué estos discípulos decidieron mejor apartarse de Jesús? Porque se consideraban incompetentes para poder vivir lo que habían conocido o lo que Jesús les había revelado, porque su corazón no estaba bajo la guianza del Espíritu Santo. Cuando una persona está bajo la guianza del Espíritu Santo, escucha la verdad, ama la verdad, se deleita en la verdad, busca la verdad, vive la verdad y predica la verdad, porque la verdad lo hizo libre. La verdad lo hizo libre. Jesús, ¿qué les dijo a los discípulos, a los apóstoles? ¿Si quieren ir también ustedes? Váyanse. Pedro se volvió y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y sabemos de que tú eres el Cristo, el enviado de Dios. Pedro tenía la confianza en Jesús. Pedro sabía que humanamente era imposible, hermanos. Es más, Pedro lo negó a Jesús. Negó a Jesús, hermanos, 3 veces. Y después, cuando el Espíritu Santo se derrama en el día del Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos, ya Pedro era diferente. Pedro se paró ante el concilio en el capítulo 3 del libro de los Hechos y le dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. En el versículo 17, estuvimos hablando eso en el lugar de la hermana Irma el miércoles. En el versículo 17, dice la Biblia del capítulo 3 del libro de los Hechos, que los líderes de Israel, los sacerdotes, tomaron a Juan y a Pedro y lo intimidaron. Los amenazaron y les dijeron, nunca más prediquen a ese hombre, nunca más. Hermano, y en aquel tiempo desobedecer a las autoridades, desobedecer al sumo sacerdote, desobedecer al Sanedrín, era pena de muerte. Era pena de muerte, hermanos. Pero ¿qué dijeron ellos? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, lo que van a hacer, háganlo. Mire la diferencia de Pedro. Un Pedro que se acobardó, aunque cuando le dijo, tú eras uno de ellos. Y un Pedro lleno de valor, un Pedro lleno de autoridad de Dios, diciéndole, es necesario mejor obedecer antes que a los hombres. Ese cambio lo hace solamente el Espíritu Santo. Cuando una persona no está bajo la guianza del Espíritu Santo, siempre le va a tener temor a la verdad. Siempre. ¿Sabe por qué? Porque la verdad nos demanda responsabilidad a nosotros. Nos demanda compromiso, nos demanda entrega. Y algo más importante de todo eso, ¿sabe qué demanda la verdad? Nos demanda renunciar a nosotros para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Y mucha gente no está en la disponibilidad para hacerlo. Por eso les molesta la verdad. Si usted anda en la verdad, usted se goza en la verdad. ¿Cuándo me incomodo yo? Cuando estoy caminando mal y no quiero reconocer que estoy caminando mal. Ahora, la aplicación y la interpretación que le damos nosotros al conocimiento de Dios, eso marca la diferencia en la vida de un cristiano. Marca la diferencia. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento de Dios, son muy estudiados en la palabra, pero le dan una interpretación según sus propios intereses. Y la predicación que nosotros tenemos que predicar no es según nuestro interés, es según el propósito de nuestro Dios. Corinto tenía ese problema. Pablo dice, oye, ¿ustedes ya saben todo esto? ¿Ustedes ya saben todo acerca del conocimiento de los sacrificados a los ídolos? ¿Ya lo saben? ¿Por qué estamos hablando otra vez sobre esto? Porque ellos lo conocían, pero le estaban dando una aplicación diferente según ellos querían dársela. Y ahí estaba el error. El error no estaba en el conocimiento, el error estaba en la manera como estaban manejando ese conocimiento de Dios. Mire, sigamos leyendo.
dice que todos tenemos conocimiento. Dice adelante, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Una persona envanecida es una persona que se cree que lo sabe todo. Una persona envanecida es una persona que menosprecia el conocimiento que tienen las demás personas. Una persona envanecida es una persona que cree que no puede recibir enseñanza de nadie, porque él es el último, él es la máxima. Es envanecido. No hay amor en su corazón. Cuando una persona tiene conocimiento y está lejos del amor, dice el apóstol Pablo, primera de Corintios capítulo 13, si yo hablara en lenguas humanas y angelicales, si yo entendiera todos los misterios, las profecías y las ciencias y las lenguas, y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Porque el conocimiento es una arma de dos filos. Hay mucha gente que ha usado el conocimiento para destruir a la humanidad. Está visto, hermano, a través de la economía en los países. ¿Cómo surgen las recesiones en los países? Las personas más listas se quedan con el dinero y los pobres pagando todas las deudas externas de los países. ¿Qué pasó en este país hace unos años atrás? ¿Cuántas personas perdieron su dinero? ¿Cuántas personas perdieron sus casas? Millones. Pero los líderes, los que estaban arriba, se hicieron millonarios a costa del sacrificio de otros. Lo que le quiero decir, la gente que se está aprovechando, hermanos, de los demás, no son gente ignorante. No son gente ignorante, hermanos. La mayoría de personas, yo he conocido aquí en este país, he conocido contratistas americanos y también hispanos que se han hecho de dinero por el sacrificio y la explotación hacia el indocumentado. Se han hecho de dinero. Son gente muy inteligentes, tienen conocimiento, pero lo emplean mal. Lo veo también en la salud. Hay lugares, hermanos, que usted va con un dolor en el pie y lo operan de la cabeza y del corazón y los riñones solo para sacarle billete. Esa es la verdad, hermano, esa es la verdad. Aquí nomás, ¿qué pasó eso aquí en Rueda? Tiempos atrás. Operaron a muchos ancianos del corazón sin tener nada, solo por sacar billete. Están jugando con la salud. Se están haciendo millonarios con la salud. Y la gente perjudicada, hermano, ¿qué hace? No puede hacer nada. ¿Por qué? Porque la ley está en contra de ellos. Y déjeme decirle, hermano, que la gente que trabaja en esas clínicas, la gente que trabaja en las aseguradoras, no son gente ignorantes. No son gente que trabaja humildemente, hermano, podando árboles en un rancho. No son gente que trabaja humildemente, hermano, cortando yardas, limpiándose solares o patios de casa. No son gente que trabajan humildemente limpiando casas. No son gente así. Son gente muy inteligente, tienen mucho conocimiento, hermanos. Y usan el conocimiento, ¿sabe para qué? Para sacar ventaja de las personas menos válidas. Las personas, hermanos, que no tienen una voz para hablar. Ellos se aprovechan de eso. El conocimiento no es malo, la inteligencia es buena. Lo malo es la intención que los hombres le dan al conocimiento, hermanos. Es la manera como lo aplican. Usted lo puede ver también, hermano, en la política. La gente que tiene política no son gente ignorante, son gente bien listas. Son gente muy listas. No he visto un político yo en toda mi vida que sea una persona que se preocupe verdaderamente por el pueblo. No lo he visto. Por eso es que no me gusta la política a mí. Y nunca voy a apoyar a nadie porque no me gusta la política. Y en sí la política no es malo, malos son los políticos. Porque política en sí es el arte de gobernar una nación. Es el arte de gobernar una nación. No es malo en sí. Pero los políticos toman esa posición, son gente muy lista. ¿Para qué? Para hacerse millonarios ellos. Para engrandecer su propio ego, para hacer cumplir su propia agenda, aunque esa agenda vaya en contra del pueblo que están gobernando.
No son gente ignorante, hermano, los que están en los cargos públicos. Son gente muy estudiada. Ellos tienen conocimiento de lo que están haciendo. Ellos lo hacen todo con premeditación. Ellos no van a un cargo público porque el pueblo necesita ayuda, porque ellos quieren enriquecerse. Por eso van a un cargo público. También lo vemos, hermanos, en lo que es en la vida religiosa también. En la vida religiosa hay mucha gente que dejan sus trabajos, dejan sus profesiones, porque quizás piensan que en la iglesia da más dinero. Y lo toman como esa manera. Hermano, es lo que estamos viviendo, hombre. Es lo que estamos viviendo. Es la verdad. Llegamos al punto, hermano, que la gente hoy en día, los líderes, se abrían hasta de las iglesias, ellos ya se dueños de los templos y de todo. Son gente muy lista, hombre. Y ellos no se dan cuenta que el que compra todo lo que usted ve acá, el que lo compra es el pueblo. Es el pueblo el que da el dinero. Es el pueblo el que trabaja para construir templos y para hacer todo. Y el pueblo se esmera, se motiva y le echan ganas, hermanos. Y al final de todo, ¿a quién le queda? A una persona. Y eso es lo que estamos viendo también hoy en día. Son gente muy estudiada, gente muy lista. Ellos no están ahí porque son tontos, son muy listos, hermanos. Son muy listos. Pero déjeme decirle algo, hermano, que esa astucia que ellos tienen, un día Dios la va a sacar a luz. Y un día Dios va a hacerle pagar por la injusticia que están haciendo con el conocimiento y la posición que Dios les ha dado dentro de una sociedad o dentro de la iglesia, hermanos. En todas las áreas, en todas las instituciones sociales y espirituales y lo que usted vea, siempre hay uno que se pasa de listo. Siempre hay uno que se pasa de listo. Es muy raro que usted encuentre una persona que esté en un cargo público que sea verdaderamente honesto. Todo el mundo se presenta como honesto, pero a la hora de estar parado ahí, se les acaba todo. Y son gente de conocimiento. Son gente que lo saben mucho. Hoy en día también se usa la palabra de Dios. Gente que conoce mucho de la palabra de Dios. Que recibieron mucha revelación de Dios. Mucho conocimiento de Dios y no la usan para bendecir al pueblo de Dios. No la usan para glorificar el nombre de Dios. La usan para sus propios beneficios. ¿Entiendes? No aman las almas, no aman al pueblo de Dios. Solamente se aman a sí mismos. Ese es el gran problema que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Ellos sabían perfectamente, hermano, todo lo que tenía que ver en relación al sacrificado a los ídolos. Ellos lo sabían, pero estaban transversándolo todo para su conveniencia. Por eso Pablo le dice, el conocimiento envanece. Se lo voy a traducir. Ustedes se creen que la saben todas. Ustedes se creen que su opinión y su manera de pensar son leyes divinas. No son leyes divinas. Leyes divinas es la palabra de Dios. Mi opinión y su opinión, hermanos, hay que respetarla, está bien. Pero no son leyes divinas, hermanos. La ley divina es la palabra de Dios. Cuando una persona quiere imponer sus propias leyes en una iglesia, es porque no tiene temor de Dios. Se ha envanecido en su corazón, hermanos. Desde el Antiguo Testamento, los reyes de Israel siempre buscaban la dirección de Dios antes de tomar una decisión. Ellos nunca imponían sus propias leyes. Ellos no decían, yo soy la ley, como decían otros reyes de otras naciones. Yo soy la ley, decían otros reyes, pero ellos no decían eso. Ellos invocaban el nombre de Dios. Ellos buscaban la dirección de Dios. Ellos escudriñaban lo que Dios decía en su palabra y conforme a la revelación de Dios tomaban las decisiones. Porque eran hombres temerosos de Dios. Eran personas que temían a Dios. Dentro del pueblo de Dios no tiene que haber personas con esa actitud de pensar que su idea, de que sus pensamientos, de que aquí mando yo y es lo que yo voy a decir. Así no se manejan las cosas de Dios. Por mucho conocimiento que tengan, tienes que aplicarlo con humildad. Tienes que buscar la dirección de Dios. Tienes que escuchar al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios merece ser respetado. No puedes imponer lo que tú piensas, solo porque tú sabes más. Y de eso están llenas las iglesias hoy en día, hermano. Hay mucha gente que está ambicionando
conocer de Dios, conocer de la palabra para andar presumiendo de casa en casa. Eso no es de Dios, hermano. Eso no es de Dios. Lo más importante de un hijo de Dios, de un siervo de Dios, es que lo mucho o lo poco que sepa, se lo aplique a su vida y lo comparta con los demás para la gloria de Dios. Ese es el plan de Dios. Jesús dijo que al que se le da más, Dios le va a demandar más. ¿Para qué quieres un conocimiento si ni siquiera vas a ir a ayudar a otras personas? ¿Para qué le pides a Dios revelación de Dios si ni siquiera estás dispuesto a ponerlo en práctica en tu vida? No funciona dentro del mundo de Dios, hermanos. Mire, sigamos leyendo el versículo número 2. Mire lo que dice Pablo. Y si alguno se imagina que sabe, eso se llama envanecido, creerse que sabe más. Nadie sabe nada, hermano. Nadie sabe nada, hombre. La única persona que lo sabe todo es el Espíritu Santo de Dios. Recuerdo que estaba estudiando yo en Costa Rica, en una ciudad que se llama Moravia. El hermano conoce. Y yo ya estaba en el último año ya para salir, y llegó una persona de mi país, de Nicaragua, y estaba bien emocionado. Bueno, estaba estudiando. Y se me acercó y me empezó a hablar un montón de cosas, que homilética, que hermenéutica, que no sé qué cosas, y esas cosas que dan nombre, hasta epiléptico, pero ya no sé, ahora iba a pasar. Y le dije, y estaba bien emocionado. Y le dije, mira, te voy a dar un consejo. Nunca te sientas orgulloso por eso que estás estudiando. Y nunca confíes en eso que estás estudiando. ¿Y cómo así? Me dice, sí. Siempre siente orgullo por Cristo Jesús y siempre dependas del Espíritu Santo. Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando ustedes sean llevados ante los reyes y gobernadores, no tengan temor de lo que van a decir, porque el Espíritu Santo que está en vosotros le va a dar palabra en ese momento para que ustedes puedan responderles a ellos. El apóstol Juan y el apóstol Pedro estaban delante del Sanedrín, delante de Anás y Caifás, estaban delante de todas las autoridades de Israel, y a ellos no les tembló los pies para decirle la verdad. Oh, a Jesús, a quien ustedes crucificaron, a quienes ustedes lo cambiaron por un malhechor, Dios le ha resucitado de los muertos y le ha hecho Señor. Y en el nombre de Jesús, este hombre es que está sano. Ellos no tuvieron vergüenza, ellos no tuvieron, ni siquiera dudaron en decir. Y decían, oye, esta gente son gente del vulgo. Estos nunca fueron a estudiar a una universidad y mira cómo hablan. ¿Con qué sabiduría hablan esta gente? ¿Con qué autoridad ustedes hacen esto? Ellos no entienden, hermano, que el corazón humilde que se pone en las manos de Dios es un instrumento del Espíritu Santo de Dios. Porque todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que enseña proviene de Dios. Lo hace para la gloria de Dios. No lo hace para exaltarse a sí mismo. Cuando una persona predica, enseña o habla la palabra de Dios para exaltarse a sí mismo, déjeme decirle algo, sí puede obtener aplausos en esta tierra, sí. Sí. Sí hay gente que los aplaude. Sí hay gente que se sienta a sus pies para que les enseñe. Sí hay gente que los sigue. Y ellos reciben flores y aplausos, reciben fama. Sí, la reciben en esta tierra porque allá arriba no tienen nada. Allá arriba no tienen nada. Dice Jesús, haced tesoros en los cielos donde la polilla y el orín no corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará tu corazón. Si yo estoy tratando de buscar aplausos acá, si yo estoy tratando de buscar un nombre acá, que la gente me crea, me aplaude, que la gente, lo puedo lograr, hermanos. Hay mucha gente mala que lo ha logrado. Mucha gente mala que lo ha logrado, hermanos. Y se puede lograr. ¿Entienden? Pero eso sí, debo estar consciente de algo. Que si tengo flores en esta tierra, y tengo aplausos en esta tierra, allá arriba no tengo absolutamente nada.
Oh, prefiero no tener nada aquí. Prefiero tener críticas aquí que tener mi nombre inscrito allá arriba en el libro de la vida, hermanos. Oh, yo quiero eso. Yo quiero eso, hermano. Mira, una persona hoy en día que no conoce de Dios, que no tiene a Dios, una persona que anda viviendo carnalmente, humanamente, siempre le va a traer la fama, el aplauso, el poder y el establecer o imponer sus propias leyes. ¿Qué te quiero decir? En la iglesia de Dios, quien manda se llama Cristo Jesús. No mandan los pastores. No. Quien baja la orden de arriba, mira, por el Espíritu Santo, es Dios, no son los pastores. Un pastor transmite la voluntad de Dios al pueblo. Así dice el Señor. Todos los profetas del Antiguo Testamento usaban esa frase, porque así dice Jehová el Señor. Ellos nunca hablaban en su nombre, porque hablar en su nombre les traía pena de muerte. Hoy en día la gente, hermano, mire, son yo no puedo contestar. Puro yo y nada más. Conocí la historia de un hermano que estuvo 40 años de misionero en África. Ahí sí se ven los verdaderos hermanos. Ser misionero en Cancún, ser misionero en Puerto Vallarta, ahí está bonito ver los camarones y todas esas cosas. Ahí está bueno. Pero voy a decir para África, hermano, donde tienes que caminar 2-3 kilómetros para poder agarrar un balde de agua. Ahí está duro. Y este hermano estuvo 40 años ahí. Y después ya terminó su tiempo y venía para Estados Unidos. Avisó a la iglesia y dijo: hermanos, tal fecha llego a tal puerto y ya voy para mi país. Ya tuve 40 años por acá y gloria a Dios, a ver en qué Dios me usa allá en Estados Unidos. Y venía el hermano en el barco. Y antes de llegar, como unos kilómetros más o menos de donde está el puerto, había un montón de gente con pancartas y con tambores y y el hermano decía: uy, qué hermanos más lindos los que tengo. Oh, y yo no lo cambio por nada, mis hermanos. Mira, después de 40 años, ¿cómo me vienen a recibir aquí al puerto estos hermanos? Y él se puso, hermano, ya listo, ay, gracias Señor por mis hermanos que tengo. Y cuando va llegando al puerto, sucedía que en el barco venía un político. Y estaban esperando al político con trompeta, con tambores, y a él no lo esperó, pero ni la familia. Después de 40 años servirle a Dios, hermano, dar su vida 40 años. Y la gente estaba esperando al político para aplaudirle, para hacerle sus cosas que le gusta a la gente, tirarle papelitos cortados encima, no sé qué otra más. Y él se quedó parado así, hermanos, con su bolsito, y dijo: Señor Jesús, te he servido por 40 años y nadie ha venido aquí a recibirme aquí al pueblo. Y Jesús le dijo: ¿miras esas personas cómo los reciben? Sí, porque ellos son de este mundo. Ellos no pertenecen a mi mundo ni a tu mundo mismo. Cuando tú te mueras, le dijo Jesús a este hermano, tú vas a entrar aquí a mi morada y van a ver millares de ángeles que te van a dar la bienvenida. A ellos les dan la bienvenida a los hombres porque ellos buscan eso. Pero a ti no te dan la bienvenida aquí porque la bienvenida para ti la tengo preparada aquí en los cielos. Oh, hermano, miren, hoy escuché este testimonio y dije: oh, miren, qué tremendo. Qué tremendo es, hermano. Miren, cuando sirves a Dios te quedas solo muchas veces. Muchas veces te quedas solo. Muchas veces te sientes como que ya se te acabó el mundo, se acabó la fuerza, se acabó todo. Créete que ya no hay más solución a tu vida. Porque miras a las personas que hacen mal y ves, entre comillas, cómo prosperan. Y tal vez tú estás haciendo las cosas bien. Y en vez de que alguien llegue y te diga: hermano, Dios te bendiga, hermano, échale para adelante, lo que recibes son críticas. Lo que recibes son otras cosas. Pero debemos acostumbrarnos a eso, hermanos. Que nuestra ciudadanía no esté en esta tierra. Oh, nuestro galardón no esté en esta tierra. No predicamos la palabra de Dios para que la gente nos aplauda. No enseñamos la palabra de Dios para que la gente, hermano, nos lleve flores.
No, predicamos la palabra de Dios porque fuimos llamados por Dios para predicar la palabra del Señor. Y sabemos perfectamente que aunque en este lugar, en esta tierra, hermanos, hayan personas que nunca valoren lo que tú haces por ellos, allá en el cielo, mira, hermano, hay millares de ángeles que te están esperando para darte la bienvenida a la patria celestial. Con esa mentalidad tenemos que vivir nosotros nuestras vidas, hermanos. No vivimos del aplauso, no vivimos de los nombres, no vivimos de la fama, no vivimos de las flores que los hombres quieren dar a las personas. Cuando una persona te lleva flores, te voy a decir lo que dice un refrán por ahí. Siempre el hombre, antes de montar al caballo, lo acaricia primero. ¿Entendió, verdad? Esa es la verdad, hermanos. Cuando tú encuentras una persona que te anda puro apapachando, ten cuidado porque te monta encima. Oh, sí, hermanos. Y no soy cowboy, yo sé cómo se manejan esas cosas. Es la verdad. No recibas aplausos de los hombres. Si eres un hijo de Dios, no recibas aplausos de los hombres, hermano. Dale siempre la gloria a Dios. Dale siempre la gloria a aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. El que te sostiene en medio de la batalla, de la lucha, de la necesidad. El que levanta tu cabeza, el que te hace saltar como becerro de la manada. A Él, dale la gloria. A nadie más. A nadie más, hermano. Dale un aplauso a Jesús, hermano. Déselo para la gloria de Jesús, hermano. Mira, dice el versículo 3, hermano. Ahí estamos en el capítulo 8 todavía. Pero si alguno, dice, no, todavía estamos en el 2, ¿verdad? Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. ¿Verdad que nadie lee este pasaje bíblico? Nadie. Muy poca gente. ¿Sabe por qué? Porque a la gente le gusta hacer el adorno en la casa, el centro de todas las reuniones. Oh, hermano, qué feo se ve un hijo de Dios así. Qué feo se ve un hijo de Dios que esté buscando ser admirado por los demás. Se ve triste. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros somos lo que somos por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Debemos de darle siempre gloria a Jesús. Nuestra vida es para glorificar el nombre de Dios y ser de bendición a la congregación, no para exaltarnos a nosotros mismos. Cuando una persona busca su propia gloria, está separado de Jesús. Está separado de Jesús. Está caminando fuera de Jesús. Y le voy a explicar lo que usted me va a dar la razón ahorita. Humanamente, nos gusta que nos aplaudan. Es la verdad. Es la verdad. Oh, mira este hermano cómo canta. Tremendo siervo de Dios, tremenda unción. Oh, no, este no es hermano, este ya es un reverendo, hermanos. No es un apóstol, este me queda. Y a la gente le gusta eso. Ya pasan a los púlpitos y ya no es el hermanito fulano de tal. Ya ni le digas siervo porque lo metes a problemas. No le diga pastor porque lo avergüenza en público. No le digas reverendo porque es demasiado bajo. Tiene que decirle de apóstol para arriba. Ya como su eminencia, su santidad, que se yo para arriba. Porque no sirven a Dios, solamente se sirven a sí mismos. Miren, sigamos pues. Dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. El 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Vamos a la primera de Juan para que miremos otro pasaje ahí que está muy bonito, hermano. Tiene que ver también con esto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Mire lo que dice Juan. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. Hay dos tipos. Mire, la gente confunde lo que es una información con lo que es un conocimiento espiritual. Cuando una persona tiene un corazón para desobedecer a Dios, un corazón para llenarse solamente de ego, él, todo lo que escucha, todo lo que lee, hermano, para él no es una revelación de Dios, sino una información más en su mente. No más. Hay mucha gente que tiene información en su mente,
He conocido personas que conocen la Biblia, hermano, todos los libros de Génesis hasta Apocalipsis, hermanos. Nadie me dijo, uno, ¿sabes qué? Me he leído la Biblia de pasta a pasta como 10 veces. ¿Quiere que le diga algo? Yo nunca me la he leído. Nunca. Porque no me gusta leer la Biblia, me gusta estudiar la Biblia, que es diferente. Me gusta estudiar la palabra de Dios, me gusta sentarme, agarrar un pasaje bíblico y estudiar, investigar y aprender de lo que dice ahí, buscar la dirección de Dios. Entonces mucha gente tiene tanta información en su mente que su corazón aún no se ha apercibido que necesita vivir todo lo que conoce. Entonces Juan dice esto: si nosotros decimos que le conocemos a Él, es porque guardamos sus mandamientos. La gente sabe acerca de Jesús, la gente conoce acerca de Jesús, pero la gente no conoce a Jesús. La gente necesita conocer a Jesús. El apóstol Pablo era uno de ellos. Pero cuando Pablo, hermano, se puso frente a frente con Jesús y conoció a Jesús, él mismo lo dijo en Filipenses capítulo 3. Todo esto lo tengo por basura con tal de ganarme a Jesús y conocerlo a Él personalmente. Mire qué tremenda sed tenía el apóstol Pablo. No importaba su posición que tenía. Pablo era un hombre estudiado, hermano, era un hombre noble. Era un noble, sabía varios idiomas, tenía 2 ciudadanías, era un hombre muy preparado. Mucho más que nosotros. Y este hombre, todo lo que él conocía, todo lo que él era, su posición que él tenía, él dijo, todo lo tengo por basura con tal de ganarme a Jesús. Porque él se dio cuenta que todo lo que él tenía no le servía para entrar al reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos se necesita solamente a Cristo Jesús. Amén, hermanos. Mire, sigamos leyendo. Dice, y en esto sabemos, dice, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice? Es un mentiroso. ¿Y qué dice? Exacto. La verdad es Jesús. Una persona que sabe, que conoce la verdad y no la vive, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Eso dice la palabra de Dios, hermano. ¿Qué le hacemos? Si usted sabe hacer el bien y no lo hace, dice la Biblia que es pecado. Si usted conoce lo que dice la palabra de Dios y no la quiere vivir, usted es un mentiroso y la verdad no está en usted. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, escuchen lo que le quiero decir. Una cosa es que usted no lo pueda vivir por imperfección, porque está batallando, está luchando para vivirlo. Y otra cosa es que usted decida no quererla vivir. Ese es el gran problema. Hay personas que saben hacerlo bien, lo saben hacer. Santiago dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. Ahora, hay muchas partes en la Biblia que tú y yo estamos luchando cada día para poderla vivir y aplicar a nuestra vida, pero tenemos el deseo y la voluntad de practicar esa verdad. Pero cuando una persona conoce la verdad, conoce verdaderamente la voluntad de Dios y lo puede hacer y decide no hacerlo, es porque es un mentiroso y la verdad no está en él. Porque si sabe hacer el bien, si conoce el bien y no lo hace, aún pudiéndolo hacer, es porque no le interesa la voluntad de Dios. No camina en la voluntad de Dios. Si decimos que le conocemos a Él, es porque guardamos los mandamientos. Una persona que conoce los mandamientos de Dios, que conoce la voluntad de Dios y decide, escuche esto, decide no vivirla, es porque no conoce a Dios y la verdad dentro de su corazón. ¿Se da cuenta cuán complicado es esto? Porque hay mucha gente que está presumiendo conocimiento, presumiendo ser sabio. Dice la Biblia, se hicieron necios en Romanos capítulo 1. ¿Ah? Por eso es mejor, hermano, mira, lo mucho o lo poco que Dios te dé, aplícalo correctamente. Aplícalo correctamente. Póntalo en tu vida, aplícalo en tu vida y predícalo, enséñalo, compártelo con los demás. Te voy a dar un consejo, hermano. Te lo voy a dar.
No trates de conocer mucho. No. Trata de vivir lo que conoces. Y Dios te va a dar lo más. Si en lo poquito tú eres fiel a Dios, Él te va a poner en lo mucho. Pero si Dios te da mucho conocimiento en tu corazón, o tú dices que sabes mucho y no vives nada, mayor condenación viene sobre tu vida. Mejor mira, lo mucho que sabes o lo poco que sabes, ahí quédate, ahí sírvele a Dios, séle fiel a Dios, comparte eso que sabes y deja que Dios haga el resto. No ambiciones el conocimiento, anhela servir a Dios, anhela obedecer a Dios, teme a Dios, apártate del pecado y haz el bien. Eso es lo que la palabra de Dios dice. De nada sirve que la gente conozca y conozca si no practica la palabra de Dios. ¿Qué dice Mateo 7:22? Y en aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades. ¿Y quién le dirá a Jesús? Apartaos de mí, yo no conozco hacedores de maldad. ¿Se da cuenta lo que está pasando? Hermano, mire, lo que Dios le dé, vívalo. Vívalo. Esa es la perfección espiritual. Cuando la Biblia habla en el libro de Job, capítulo 1, le dice Jehová a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job, que es un hombre perfecto, temeroso y apartado del mal? Ahora, ¿era perfecto en sí Job? No. La perfección de Job no era absoluta. La perfección de Job era espiritual. Todo lo que Job sabía de la voluntad de Dios lo estaba viviendo, por esos caminos eran perfectos. Esa es la meta de nosotros, hermanos. Esa es la meta de nosotros. Todo lo que usted sabe, toda la revelación que Dios le trae a su corazón, cuando usted lee la palabra, cuando usted escucha una predicación, cuando viene a la iglesia o cuando usted sirve a Dios, esa revelación que viene de Dios a tu corazón, que te dice el Espíritu Santo: soy yo que te estoy hablando, esa palabra vívala, sea perfecto espiritualmente delante de los ojos de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere que andemos presumiendo que conocemos más que las demás personas. Dios no quiere eso, hermanos. Dios quiere que lo que tú sabes, compártalo con las personas. Yo recuerdo que tenía como 15 días de convertido, hermano. Mira lo que me pasó. Allá en mi país, hermano, cuando uno se convertía a Jesús, luego te mandaban a predicar, te daban tratado, que fueras a los buses a dar tratado, a los camiones. Hermano, te enseñaban a guerrear desde que entrabas. Yo me le quise esconder a uno, hermano, y estaba detrás de mí. Estaba un hermano que estaba así bien grande, ¿no? Así bien bendecido. Y yo dije: me voy a esconder porque yo no quiero le dar pelea a evangelizar. Y me escondí, así está el hermano. Lo tenía detrás. Hermano Floyd, aquí te encontré. ¡Vámonos! Estaba detrás y escondiéndome. Pero lo que quiero decir es esto. Le dije al pastor esta pregunta. Pastor, una pregunta. Sí. ¿A partir de cuándo puedo yo predicar el evangelio? Le dice: ¿a partir de cuándo usted es luz? ¿Eso qué significa? ¿Sabía? ¿A partir de cuándo tiene Jesús en el corazón? Hace 15 días. Desde hace 15 días usted debe ir a predicar la palabra de Dios. ¿Entiende lo que es? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. El pueblo de Dios está lleno de mucha información de la palabra de Dios, pero hay muy poca revelación en su corazón. Y cuando Dios le trae revelación, no la practica. Para Dios es más importante la obediencia que el sacrificio. Para Dios es más importante obedecer la palabra de Dios que presumir que conocemos algo de Él. No sabemos nada. Pablo dice: el que se cree sabio, hágase ignorante. Hágase ignorante y hasta entonces va a ser considerado un sabio. Pero hoy en día, hermano, al que sepa más. Pero cuando tú lo llamas a cumplir la palabra de Dios, no lo encuentras, pero ni con radar, hermanos. Para Dios, ¿qué es más importante? Seamos hacedores de la palabra, no conocedores de la palabra.
Mire, sigamos leyendo. El versículo que sigue es el 4, ¿verdad? Dice, el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él andó. La pregunta que para finalizar es, ¿estamos andando como él anduvo? ¿Alguna vez usted ha leído a Jesús andando presumiendo de su conocimiento delante de la gente? No. Al contrario, llegaban fariseos, llegaban escribas, llegaban saduceos, llegaban los publicanos, hasta los herodianos llegaban donde él y lo tentaban para ver en qué Jesús fallaba. Le hacían preguntas y siempre con hipocresía. Maestro, sabemos que viene de Dios. Oh, maestro, sabemos que siempre dice la verdad. Maestro, sabemos que ninguna mentira hay en tu boca. Maestro, sabemos que todo lo sabe. Era pura mentira, hombre. No va para tentarles. Y Jesús todo el tiempo que conocía sus corazones decía, hipócritas, ¿por qué venían a tentarme? Y se lo decía a Jesús. Jesús siempre estaba respondiendo a las preguntas malintencionadas de las personas, siempre. Pero él nunca andaba presumiendo que sabía. Es más, cuando usted lee el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1, dice, porque Dios hacía las cosas y después las decía. Eso es lo que ha pasado con Jesús. Hechos 1:1. Él siempre hacía las cosas y después las explicaba que el por qué las hacía. Dios quiere de nosotros hacedores de la palabra. El conocimiento puede ser una arma que te puede llevar al envanecimiento, al orgullo, a la arrogancia, a la prepotencia, a la vanagloria, a la soberbia. Pero el amor te va a llevar a obedecer a Dios y a servir al prójimo como a ti mismo. Prefiere mejor tener amor en el corazón que tener conocimiento, porque el amor nunca, nunca deja de ser. Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar, hermanos, porque ya se nos fue el tiempo. Gloria sea a Jesús. El conocimiento es bueno, pero puede matarnos. Jesús le dijo a los apóstoles,